buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio el día de hoy a la presentación de el Journal Club. Mi nombre es Wendy Yareli Santos Fernández y el día de hoy, asesorada por la doctora Rosa Laura Villarreal, voy a presentar dos artículos relacionados con la enfermedad de Kawasaki. El primer artículo lleva por título una actualización exhaustiva sobre la vasculitis y la miocarditis en la enfermedad de Kawasaki. Este artículo fue publicado en la revista Current Rheumatology Reports con un factor de impacto de 3.873. Se publicó el 5 de febrero del 2020 y hasta el momento cuenta con 6 citaciones. Su autor principal es Priya Soni. Ella pertenece a la División de Inmunología y Enfermedades Infecciosas Pediátricas. Trabaja en el Cedars-Sinai Medical Center y en la Escuela de Medicina del UCLA en Los Ángeles, California. Hizo su residencia en pediatría en el Atlantic Health System y medicina general en la Escuela de Medicina de la Universidad de St. George. Además hizo un fellowship en infectología pediátrica también en el UCLA en el Medical Center. Bueno, como introducción, la enfermedad de Kawasaki fue descrita por primera vez en Japón en 1967 por el doctor Tomisaku Kawasaki. Él lo describió la primera vez como un síndrome mucocutáneo febril agudo con afectación linfoide y descamación específica de dedos de manos y pies en niños. Él describió por primera vez 50 casos de pacientes que tenían esta serie de manifestaciones clínicas que incluían fiebre y que también tenían alteraciones cardíacas. Para aquel entonces se creía que la enfermedad pues era autolimitada y que no tenía secuelas a largo plazo. Sin embargo, en 1970 se reportaron 10 autopsias de pacientes que habían tenido muerte súbita cardíaca y que tenían el antecedente de enfermedad de Kawasaki. Para 1974, la asociación que existe entre la enfermedad de Kawasaki y la vasculitis ya se encontraba bien establecida y aceptada. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es examinar el conocimiento actual en la fisiopatología, epidemiología, genética y avances terapéuticos de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, ¿cómo se define? Esta enfermedad es una enfermedad febril aguda y tiene una vasculitis sistémica que es de etiología desconocida que afecta de forma predominante a niños menores de 5 años. En la actualidad, la enfermedad de Kawasaki es la enfermedad más común cardíaca adquirida en niños en países desarrollados. Hablando un poco de la epidemiología, esta es una enfermedad que pues se presenta a nivel mundial, sin embargo hay diferentes etnias que tienen una prevalencia más alta. Por ejemplo, podemos ver que en Norteamérica la incidencia va de 17 por cada 100,000 niños, mientras que en Asia y en Islas del Pacífico esta incidencia aumenta a 30 por 100,000 niños. Sin embargo, en la población caucásica y europea ya es un poquito más baja, 9 por cada 100,000 niños, y en Europa de 5 a 10 por cada 100,000 niños. En Japón, los datos del 2012 sugieren que la incidencia de enfermedad de Kawasaki va de 264.8 por cada 100,000 niños menores de 5 años, y los países más afectados en orden serían Japón, China, Corea y Taiwán. Bueno, en cuanto a su epidemiología, pues es una enfermedad que afecta predominantemente niños pequeños menores de 5 años, con una media de inicio de los síntomas alrededor de los 9 a 11 meses de vida. Esto se cree por que el paso de las inmunoglobulinas maternas, que disminuyen alrededor de los 6 a 9 meses de vida, llevan a la hipótesis de que podrían ejercer un factor protector en la enfermedad y que por eso la enfermedad de Kawasaki pues rara vez o no se presenta en niños menores a 3 meses. En cuanto al género, esta enfermedad es más común en hombres que en mujeres, tiene una proporción de 1.5 versus 1. Y debido a que no existen fluctuaciones anuales de la incidencia de la enfermedad, se cree o es muy probable que el agente o agentes desencadenantes etiológicos de la enfermedad de Kawasaki se transmitan entre los contactos del hogar y que solo desarrollen la enfermedad en aquellos huéspedes que son genéticamente susceptibles.
En cuanto a la etiología y fisiopatología, pues la etiología sigue siendo desconocida a pesar de que se llevan más de 40 años de estudio intensivo de esta enfermedad. Se han estudiado diferentes factores ambientales, como por ejemplo la contaminación del aire por partículas finas, corrientes de viento. Sin embargo, esta etiología, por decirlo así, todavía no se encuentra una evidencia clara de que pueda influir en la patogenia de la enfermedad. Ya que, por ejemplo, aunque en Japón la mayor incidencia de esta enfermedad va sobre todo en invierno y en primavera, por ejemplo, en otros países se puede presentar en cualquier estación del año. Han habido también diferentes enfermedades infecciosas, que se superponen también a la enfermedad de Kawasaki, como por ejemplo infecciones estafilocócicas, estreptocócicas, infecciones virales como sarampión o virus del Epstein-Barr. Hay diferentes propuestas acerca de o diferentes teorías acerca de la etiología de la enfermedad, pero generalmente, pues como les mencioné al principio, la etiología sigue siendo desconocida. Las dos teorías más propuestas es pues la infecciosa y la de la propuesta actual que se tiene es que un probable agente etiológico infeccioso que aún no se encuentra identificado entra generalmente a la superficie de las mucosas, sobre todo del tracto respiratorio, y que acá la identificación de células IgA oligoclonales y la respuesta, una respuesta IgA plasmática en los cuerpos de inclusiones citoplasmáticos del epitelio bronquial ciliar hacen llevar la hipótesis de que el probable agente etiológico sea un virus ARN. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, pues es una enfermedad que causa arteritis coronaria aguda y sistémica. Como sabemos, causa aneurismas de las arterias coronarias que ocurren hasta en un 30% de los pacientes no tratados. Pero no solo causa aneurismas de las arterias coronarias, que es lo que más se ha estudiado, sino que también esto puede llevar a una cardiopatía isquémica, infarto al miocardio e incluso muerte. Y todas estas lesiones son gracias a la remodelación vascular en curso que sigue la enfermedad y a la fibrosis miocárdica, sobre todo secundaria a la miocarditis. En esta tabla de aquí les puse las diferentes fases clínicas que tiene la enfermedad de Kawasaki. Consta de 3 fases, la fase aguda, subaguda y convalescencia. Aquí quiero que vean que en la fase aguda, que es en la primera y en la segunda semana, contrario a lo que muchas veces se ha estudiado, la miocarditis que se presenta en estos pacientes, si se fijan, aparece sobre todo en la fase aguda, y ya los aneurismas se presentan sobre todo en la fase subaguda, que va de la tercera a la cuarta semana, y ya la fase de convalescencia va de la quinta a la octava semana. ¿Okay? En cuanto a la fisiopatología, las anomalías cardíacas que se ven sobre todo en niños de forma histológica presentan una infiltración de células inflamatorias. Entonces, aquí podemos ver toda la formación de los aneurismas de las arterias coronarias. Si se fijan, bueno, estas son las capas, la media, la íntima, la elástica interna y la adventicia. Lo que ocurre en la enfermedad de Kawasaki es que hay sobre todo una destrucción de la íntima, de la media arterial, de la media, de la íntima y sobre todo del tejido elástico de la media, y esto lleva como consecuencia pues a la formación del aneurisma. Ahora, secundario al aneurisma pueden haber también formación de trombos oclusivos, que esto es lo que llevaría básicamente al infarto al miocardio, y también pues diferentes calcificaciones que a su vez causa estenosis y podría causar una cardiopatía isquémica. Los estudios de biopsia documentan que casi todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki desarrollan miocarditis, eso es lo que les mencionaba, y esto sobre todo se desarrolla en la fase aguda. Sin embargo, la miocarditis puede cursar con síntomas muy leves o con cambios muy leves electrocardiográficos, pero esta miocarditis se asocia con arritmias fatales, y puede conducir a la fibrosis. En cuanto a la genética, pues los familiares de primer grado, generalmente, o sea, los pacientes que tienen enfermedad de Kawasaki tienen un mayor riesgo de que familiares de primer grado se vean afectados.
También los gemelos monocigotos tienen hasta un 13% de riesgo de desarrollar enfermedad de Kawasaki cuando uno de los gemelos adquiere la enfermedad. Es lo que mencionábamos, como todavía no se sabe realmente si es un agente infeccioso etiológico, lo que se cree es que este probable agente etiológico podría transmitirse entre los familiares y que solo afecte a aquellos que son genéticamente susceptibles, como por ejemplo los familiares de primer grado o los gemelos monocigotos. Y el 1% de los niños con enfermedad de Kawasaki tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Se han estudiado diferentes polimorfismos de un solo nucleótidos asociados a genes. Aquí en esta tabla, nada más para conocimiento, quise ponerle los principales que están implicados en la susceptibilidad de enfermedad de Kawasaki, son los más estudiados, el ITP-KC, que también está asociado con una elevación de interleucina 1 beta, que se eleva, en la fase aguda de la enfermedad y donde han ido ha sido objetivo de diferentes tratamientos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki sigue siendo clínico y de laboratorio. La ausencia de tener un estudio específico para la enfermedad puede llegar a ser pues un poquito complejo para aquellos médicos que pues no están tan experimentados con la enfermedad, pero a pesar del estudio exhaustivo que se ha llevado, pues se siguen tomando los criterios clínicos. Estos fueron actualizados por el American Heart Association en el 2017 y bueno, estos son para la enfermedad de Kawasaki típica o clásica. Recordemos que tiene que haber una fiebre persistente de más de 5 días acompañado de 4 de estos 5 criterios para que se pueda considerar como un Kawasaki típico o clásico. Los criterios incluyen cambios en los labios y en las mucosas orales, conjuntivitis, racho o exantema, cambios en las extremidades y la linfadenopatía. Entonces aquí tenemos imágenes de las manifestaciones clínicas. Si se fijan, el rash de la enfermedad de Kawasaki es un exantema polimorfo, es eritematoso, es generalizado y de manera característica no se deben de encontrar en este exantema ni pústulas, ni bullas, ni vesículas. En cuanto al a la conjuntiva, hay una conjuntivitis bilateral vulvar. Es importante mencionar que no debe de existir exudado. En cuanto a los cambios en las extremidades, puede haber eritema en las manos, en los pies, edema. Eso sobre todo se presentan en la fase aguda, mientras que en la fase ya subaguda puede haber una descamación periungual, que de hecho en algunas literaturas se considera como un signo patognomónico de la enfermedad. En cuanto a los cambios en la mucosa orales, generalmente es un eritema de la mucosa oral, faringea, puede haber eritema de los labios y la característica pues es la lengua en fresa y puede haber agrietamiento también de los labios. Y por último, pues la linfadenopatía, esta suele ser unilateral cervical y mide más de 1.5 centímetros. La Asociación Americana del Corazón también nos menciona que hay otros hallazgos clínicos en la enfermedad de Kawasaki. Recordemos que es una vasculitis sistémica. Entonces, básicamente, todos los otros aparatos del cuerpo pueden verse afectados. Los cardiovasculares, que los vamos a hablar un poquito más adelante, respiratorios, incluso pueden encontrarse infiltrados peribronquiales, intersticiales, nódulos pulmonares. En el músculo esquelético puede haber incluso artritis, artralgias, en el aparato gastrointestinal, diarrea, vómitos, dolor abdominal, pancreatitis, incluso ictericia, hepatitis, y en el sistema nervioso algo característico es que puede encontrarse incluso meningitis aséptica. En otros hallazgos también nos describen una erupción descamativa en la ingle. También esta erupción puede ser en la zona perianal. También puede haber un flemón retrofaringio, una uveitis anterior por examen con lámpara de hendidura y algo también característico, un eritema e induración en el sitio de inoculación de la BCG. Las imágenes que tenemos aquí a la izquierda son de particularmente un paciente que me tocó aquí en el hospital universitario que tenía este eritema e induración en el sitio de la aplicación de la BCG y también presentaba descamación en la zona perianal. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, son muchos. Estos son importantes porque cuando cuando se presente un Kawasaki incompleto, esto nos van a ayudar
en el algoritmo diagnóstico para determinar si se le da o no tratamiento al paciente. Pueden haber elevación de los reactantes de fase aguda como PCR o VSG. Algo característico es que las plaquetas se elevan en la segunda semana de la enfermedad y estas pueden llegar incluso hasta 1000. En el ego hay piuria asintomática hasta en el 85% de los pacientes, hay elevación de la ferritina, el 30 al 40% presentan elevación de transaminases, puede haber elevación de triglicéridos y LDL, los linfocitos caen durante la fase aguda y se elevan en la fase de convalescencia. Puede haber anemia normocítica normocrómica y también hiponatremia de menor a 135 miliequivalentes por litro. Ahora bien, para el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki puede ser incompleto y puede ser atípico. En el incompleto es esta fiebre típica que dura más de 5 días. No recuerdo si mencioné, pero la fiebre generalmente es de inicio súbita y es una fiebre de alto grado, o sea, puede llegar hasta 40 grados y pues por obvias razones no responde a tratamientos antimicrobianos. Para que se diagnostique como Kawasaki incompleto debe tener menos de los 3 criterios clínicos que mencionamos anteriormente y puede presentarse o no con aneurismas de la arteria coronaria. Para un Kawasaki atípico es una fiebre que dura más de 5 días, pero que tiene signos y síntomas diferentes a los principales. Entonces aquí es cuando el diagnóstico se hace difícil. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentarse solo con la fiebre y con síntomas como convulsiones, como meningitis, artritis, daño renal, etcétera. Y estos también con o sin aneurismas de la arteria coronaria. Para estos casos, pues la Asociación Americana del Corazón desarrolló este algoritmo donde nos puede ayudar para guiarnos, para realmente saber si se trata de un Kawasaki incompleto o atípico. Entonces, en este son niños con fiebre de más de 5 días y que solamente tengan 2 o 3 criterios clínicos con la enfermedad de Kawasaki, o niños que tengan fiebre de más de 7 días sin otra explicación. Entonces, se deben de evaluar las pruebas de laboratorios, tomar reactantes de fase aguda PCR y una VSG. Si estos están elevados, mayor a 3 y una VSG mayor a 40, y se encuentran 3 o más hallazgos de laboratorio, como por ejemplo de los que mencionamos, anemia para la edad, plaquetas arriba de 450,000 después del 7º día de la fiebre, recordemos que estos se elevan en la fase subaguda, una albúmina menor a 3, una ALT elevada, glóbulos blancos arriba de 15,000, una piuria asintomática, que serían más de 10 leucocitos, o un ecocardiograma positivo, sí se debe de tratar a estos pacientes. Si no cumple con estos criterios, pues se debe hacer una reevaluación clínica y de laboratorio, y pues si persiste la fiebre, pues realizar un ecocardiograma, y sobre todo si a partir de la segunda semana se desarrolla una descamación típica, que les mencionaba que en alguna literatura se menciona como patognomónica de la enfermedad. Bueno, en cuanto a los factores pronósticos, se ha visto que entre más temprano se presenta la enfermedad, pues es un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque en los menores de 1 año tienen una mayor gravedad de la dilatación de las arterias coronarias, y se ha visto que en aquellos bebés menores a 6 meses en los que se presenta la enfermedad, existe hasta un 68% de incidencia de aneurismas coronarios. También estos pacientes pues tienen una mayor prevalencia de enfermedad de Kawasaki incompleta, lo que hace pues un reto diagnóstico para todos los médicos tratantes. Y en un estudio se vio que casi el 20% de estos pacientes menores a 6 meses tenía un aneurisma o un aneurisma gigante en comparación con el 5% de los casos mayores de 6 meses. Y esto es bien importante porque a estos pacientes, sobre todo los menores de 1 año, es importante que se les dé el seguimiento con ecocardiogramas seriados, porque se ha visto en estudios previos que hasta un 25% de estos lactantes menores a 6 meses que inicialmente tienen un ecocardiograma normal, acaban por desarrollar arterias coronarias dilatadas o aneurismáticas, generalmente a las 2 semanas de haber completado el tratamiento. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones a largo plazo de la enfermedad de Kawasaki? Como les mencioné al principio, la enfermedad de Kawasaki es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida entre los niños de Estados Unidos y los países desarrollados. Generalmente
pues a lo que se le ha dado más énfasis ha sido a los aneurismas de las arterias coronarias, pero también pueden haber problemas en la contractilidad del miocardio, que esto pues a su vez llevaría a una insuficiencia cardíaca. También se han demostrado que hay arritmias y puede haber oclusión de las arterias arterial periférica. Como mencionaba al principio, en la fase aguda se presenta esta miocarditis subclínica y también en la fase aguda se pueden presentar arritmias y pues ritmo de galope en un 13% de los pacientes en los primeros 20 días de la enfermedad. Y bueno, a pesar de que generalmente los pacientes que se administra a tiempo la inmunoglobulina intravenosa en los primeros 10 días, hasta una cuarta parte de estos pacientes pues van a desarrollar aneurismas de las arterias coronarias. Entonces, si no sé cuáles son las complicaciones en el adulto, si no se establecen pues nuevas intervenciones terapéuticas, se espera que el número estimado de adultos jóvenes que hayan tenido antecedentes de enfermedad de Kawasaki y anomalías de las arterias coronarias llegue a aumentar hasta en 1.400 individuos por año. Recordemos que todas estas estadísticas son sobre todo en países asiáticos, ya que un estudio analizó la prevalencia de enfermedad de Kawasaki, encontró que más del 5% de todos los adultos jóvenes menores de 40 años japoneses que se sometían a un cateterismo cardíaco por sospecha de isquemia miocárdica tenían aneurismas compatibles con una enfermedad de Kawasaki anterior. Y esto probablemente por una enfermedad pues no diagnosticada en la infancia. También dentro de las complicaciones en el adulto, como mencionamos, pueden haber lesiones vasculares, sobre todo que llevan a una estenosis, a calcificación y a efectos sobre la función de las arterias coronarias años después. Entonces es importante también que pues los adultos que hayan tenido esta enfermedad en la infancia pues sigan de manera estrecha su seguimiento con cardiología durante la vida adulta. También en un estudio que siguió a los pacientes con enfermedad de Kawasaki durante más de 30 años, se reportó también que existía una reserva del flujo coronario anormal en los pacientes que tenían las arterias coronarias dilatadas de manera transitoria. Si se fijan, estas son angiografías donde se ve pues claramente la dilatación de las arterias coronarias y los aneurismas. Sin embargo, en este estudio también se evidenció que existía isquemia inducible, pero que estas arterias coronarias mediante la angiografía se veían de manera normal. Entonces, esto nos lleva a pensar de que existe un daño cardíaco mucho más allá del cual no se puede ver en la angiografía. Además de esto, se encontraron diferentes arritmias ventriculares secundarias a la disfunción ventricular izquierda, que está asociada sobre todo con la miocarditis en la etapa temprana. Bueno, el modelo experimental de ratón en la enfermedad de Kawasaki, este es un modelo que se creó básicamente para comprender de una manera mejor la fisiopatología o la patogenia de la enfermedad de Kawasaki, ya que pues recordemos que no se conoce del todo. Entonces, en este modelo, básicamente, de forma resumida, lo que se hizo fue imitar las características de la enfermedad de Kawasaki, o sea, sobre todo las características vasculares, la vasculitis y la arteritis, mediante el extracto de pared celular del Lactobacillus casei, que se inyectaba en el ratón y pues inducía de forma reproducible la ortitis y la arteritis coronaria proximal, que también se ven en la enfermedad de Kawasaki humana. Entonces, en este modelo se vio que existía una inflamación sistémica, un aumento de la temperatura corporal y una elevación de pirógenos como la interleucina 1 beta y la prostaglandina E2. Entonces, más adelante vamos a ver que hay tratamientos dirigidos contra la interleucina 1 beta. También este modelo predice la eficacia terapéutica en niños, ya que se utilizó también para evaluar el uso de la inmunoglobulina intravenosa gracias a este modelo experimental. Entonces, vamos a hablar del tratamiento de la enfermedad. Actualmente, el consenso que existe es de la Asociación Americana del Corazón. El más actualizado es del 2017 y este es para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento a largo plazo de los pacientes con enfermedad de Kawasaki.
El consenso actual continúa siendo la inmunoglobulina intravenosa a 2 gramos por kilo, que esta se debe administrar aproximadamente en 10 a 12 horas dentro de los primeros 10 días de la enfermedad. Realmente el mecanismo de acción de la inmunoglobulina intravenosa a dosis altas todavía no se conoce del todo, pero se cree que se relaciona con la neutralización del agente etiológico, probablemente infeccioso, y la reducción general de la producción de citocinas que se liberan en esta enfermedad. También, acompañado con la inmunoglobulina intravenosa, se deben de iniciar dosis altas de ácido acetil salicílico. Bueno, de dosis medias a alta, esta puede ir de 30 a 100 miligramos por kilo día hasta que el paciente se encuentre afebril. Una vez que el paciente se encuentre afebril y que hayan disminuido los signos inflamatorios, la dosis se debe reducir a 3 a 5 miligramos por kilo al día. Ahora bien, existe también la preocupación de que los pacientes, mientras están en tratamiento con ácido acetil salicílico, desarrollen síndrome de Reye o que tengan una infección por influenza o por varicela. Entonces, si esto llegase a pasar mientras el paciente está en tratamiento, se debe de cambiar el ácido acetil salicílico al clopidogrel. Ahora bien, esta dosis de aspirina de 3 a 5 miligramos por kilo día debe de mantenerse hasta que se repita el ecocardiograma a las 2 y a las 6 u 8 semanas después de la enfermedad y que este se reporte como normal. ¿Por qué? Porque hasta el 10 al 20% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki pueden tener un curso refractario a la inmunoglobulina intravenosa y son más propensos a desarrollar aneurismas de las arterias coronarias. Es por eso que se crearon en Japón estos dos sistemas de puntuación de riesgo. Son tres, bueno, el EGAMI, el Kobayashi, que son los más utilizados, y otro que se llama SANO. La puntuación del riesgo de EGAMI evalúa la edad del paciente, los días de la enfermedad, el conteo de plaquetas, la PCR y la laminotransferasa. Estas puntuaciones tienen un punto de corte de más de 3 y es para alto riesgo de resistencia al tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Este sistema tiene una sensibilidad de hasta un 72% y una especificidad de 76%. La que más se usa es la de Kobayashi. Esta utiliza los criterios del sodio, los días de inicio de la enfermedad, el ACT, porcentaje de neutrófilos, la PCR, la edad y el conteo de plaquetas. Y esta utiliza una puntuación de más de 5 como un mayor riesgo de los pacientes de tener una enfermedad refractaria. Ahora bien, estas puntuaciones son exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero son para pacientes japoneses. Entonces tienen la desventaja de que pues no se pueden utilizar de una manera confiable en otras etnias. Ahora, ¿cuál es la definición de una enfermedad de Kawasaki refractaria? Esta se define como el resurgimiento de la fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit o de 38 grados centígrados dentro de las 36 a 72 horas posteriores a la finalización de la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, el consenso actual es que se administre una segunda dosis de inmunoglobulina a la misma concentración y velocidad que la primera, o que en lugar de administrar la segunda dosis de inmunoglobulina se administre el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa. Esta citocina se eleva sobre todo en la fase aguda de la enfermedad. Esta se recomienda porque en un estudio retrospectivo a una dosis de 5 miligramos por kilo al día durante 2 horas mostró de hecho una mejoría en la curva de la fiebre y disminuyó los días de hospitalización en la enfermedad de Kawasaki. El infliximab también se ha estudiado como una alternativa terapéutica primaria junto con la inmunoglobulina intravenosa. Recordemos que se recomienda en lugar de la segunda dosis de inmunoglobulina, pero también se ha estudiado como la primera opción, o sea, como dar ambas. Y en estos estudios que se han realizado del infliximab, se demostró que existían menos días de fiebre, que hubo una disminución rápida de la PCR y que hubo una reducción más rápida del Z-score de las arterias coronarias. Sin embargo, la adición de infliximab a la inmunoglobulina intravenosa como tratamiento primario no disminuyó tampoco la resistencia a la inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, sí se demostró que era seguro y que era bien tolerado en niños menores de 1 año.
Ahora, ¿cuál es el papel que desempeñan los corticosteroides en el tratamiento de esta enfermedad? Anteriormente, estas se consideraban como un pilar importante para el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki cuando había resistencia a los corticosteroides. En un ensayo de control aleatorio para el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki aguda con metilprednisolona versus placebo antes de la terapia convencional con inmunoglobulina intravenosa, realmente no apoyó la adición de esteroides intravenosos pulsados y no mostró diferencias entre los grupos con respecto a la puntuación del Z-score y los números de día de hospitalización o eventos adversos. En la actualidad sí se apoya el uso de corticosteroides en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de tener eventos secundarios relacionados con la administración de la inmunoglobulina convencional. La dosis que se recomienda es una dosis de 2 miligramos por kilo al día de metilprednisolona IV y dividida cada 8 horas hasta que el paciente se encuentre febril. En este ensayo fue el estudio RISE, que es un estudio aleatorizado, abierto, doble ciego, en donde se estudió la eficacia de la inmunoglobulina intravenosa más prednisolona para la prevención de las anomalías de las arterias coronarias en Kawasaki grave. En este estudio también es en población japonesa. Se demostró de que todos los pacientes tratados con prednisolona y la terapia estándar de inmunoglobulina intravenosa durante 4 o 5 semanas sí disminuyó los días de fiebre y condujo a una mayor reducción de las puntuaciones Z-score de las arterias coronarias. Entonces, pues algunos estudios sí lo apoyan como primera opción, pero el consenso actual de la Asociación Americana del Corazón es que nada más se utilice cuando hay alto riesgo de complicaciones secundarias a la inmunoglobulina. Ahora bien, vamos a hablar de las terapias complementarias. El primer fármaco que se ha estudiado es el anakinra. Como les mencionaba, gracias al modelo experimental Múrido que se hizo, donde se encontró que había una elevación de la interleucina 1 beta y que esta desempeña un papel importante en la vasculitis de la enfermedad de Kawasaki, se empezó a estudiar este fármaco. Este es un antagonista del receptor de interleucina 1 y inhibe de forma competitiva la unión entre la interleucina 1 alfa y la 1 beta al receptor de interleucina 1. Este tiene un perfil seguro en niños sin lactantes y se utiliza actualmente para tratar la enfermedad de Kawasaki refractaria grave en pacientes que hayan tenido un fracaso al tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y con corticosteroides. Este estudio que ven acá, que es el estudio ANAKID, es un estudio fase 1-2A. Es un ensayo para determinar la seguridad, la farmacocinética y la actividad de anakinra en pacientes con enfermedad de Kawasaki aguda. Se estudió en niños mayores de 8 meses y se estudió en aquellos pacientes que tenían un Z-score de las arterias coronarias de más de 3, que recordemos que es alto riesgo. Y actualmente se está llevando a cabo y pues lleva un curso, y esto después de un curso de 2 a 6 semanas con el anakinra, entonces estamos esperando a ver los resultados. El otro fármaco es el etanercept. Esta es una proteína de fusión del receptor de factor de necrosis tumoral soluble que antagoniza el TNF endógeno. Se ha comparado con el infliximab, pero se administra por vía subcutánea cada semana. En este ensayo aleatorizado doble ciego multicéntrico controlado con placebo de fase 3, que es EATAC, se estudió el etanercept como tratamiento complementario para la enfermedad aguda de Kawasaki, pero no encontró ningún beneficio significativo del uso de etanercept en la resistencia a la inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, en aquellos pacientes que tenían 1 año de edad sí hubo algún beneficio, fue bien tolerada y fue segura. La desventaja que tiene el etanercept la ventaja que tiene el infliximab versus el etanercept es que el infliximab es un poco más inmunógeno y o se espera de que se desarrollen anticuerpos antifármaco, y este problema pues no existe con el etanercept. La siguiente terapia complementaria es la ciclosporina. En teoría sería como el fármaco ideal para inhibir la inflamación que ocurre en la vasculitis de la enfermedad de Kawasaki, ya que este es un inhibidor específico
de las células T, y estos bloquean la vía de la calcineurina NF-AT impulsada por el calcio, que conduce a la transcripción y liberación de citocinas proinflamatorias claves que son fundamentales para el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki. En diferentes estudios se ha visto que existe una infiltración de células CD8, sobre todo en la primera fase o en la fase aguda de la enfermedad. Entonces, se realizó este estudio, que fue la eficacia del tratamiento primario con inmunoglobulina más ciclosporina para la prevención de las arterias coronarias. Y en este estudio la verdad que se obtuvieron excelentes resultados, porque la ciclosporina fue bien tolerada y sí mostró mejoría en la reducción de los aneurismas de las arterias coronarias a las 4 semanas en aquellos pacientes que tenían un Z-score de más de 3. Y este fue de manera más eficiente, de hecho, que el tratamiento convencional de la inmunoglobulina intravenosa y la aspirina en dosis altas. Entonces aquí podemos ver las tablitas donde se ve que sí hubo una mejoría en la disminución del tamaño de los aneurismas, la combinación de ciclosporina con inmunoglobulina intravenosa. Y ahora por último, pues se han tratado de investigar diferentes fármacos. Se ha estudiado que los inhibidores de la HGM acetil-CoA reductasa pues disminuyen la inflamación que ocurre en el endotelio. Entonces se ha demostrado que las estatinas, como la atorvastatina, inducen autofagia y mitofagia, lo que impide que la vía del linfosoma active las citocinas inflamatorias, como la interleucina 1 beta, que recordemos que es la citocina principal en la fase aguda de la enfermedad. Y pues este estudio, que también es un estudio de fase 1-2A, donde se estudia, este es el primer estudio farmacocinético donde se utilizan estatinas en niños, para la inflamación cardiovascular aguda, y este fue el primer estudio que sí demostró una eficacia de la atorvastatina, y actualmente pues está aprobado por la FDA para niños de más de 8 años de edad. Y este estudio se basó sobre todo en 2 centros y en la justificación de que la inmunoglobulina intravenosa reduce la inflamación porque aumenta la expresión de interleucina 10 y por lo tanto aumenta también las células T reguladoras, efecto que también se demostró con la atorvastatina. Y bueno, ya por último de la enfermedad, ¿cuál es el momento ideal para la vacunación en la población pediátrica? Se ha visto que pues el uso de dosis altas de inmunoglobulina intravenosa puede pues interferir en la serología de la inmunización activa. Actualmente no existe un consenso como tal, pero la Academia Americana de Pediatría sugiere de que se aplique la vacuna del sarampión a un intervalo de 11 meses o más después de la administración de la inmunoglobulina intravenosa. Esto porque se ha visto en diferentes estudios que aproximadamente a los 6 a 8 meses después todavía existía interferencia con la vacunación. Sin embargo, como les digo, no existe un consenso actual, pero en Japón se le administran a los niños a los 6 a 7 meses después de haber completado el tratamiento con la inmunoglobulina intravenosa. Todas las vacunas activadas, vacunas vivas orales en los países donde todavía se aplica, como por ejemplo la Sabin, todas pueden administrarse en cualquier momento después de dosis altas de inmunoglobulina intravenosa, incluso la BCG también. Y es importante porque todos los pacientes deben de administrarse la vacuna inactivada contra la influenza, y sobre todo en aquellos pacientes que reciben la terapia con aspirina por el riesgo de síndrome de Reye, que había mencionado anteriormente, que se cree que pues es activado por un virus de la varicela zoster, Y bueno, esto sería todo por el primer artículo. El segundo artículo es un artículo un poquito más corto, está relacionado, se llama Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños con COVID-19, y estas solamente son percepciones de casos familiares simultáneos de enfermedad de Kawasaki. Este artículo fue publicado en la Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas, que tiene un factor de impacto de 3.202, se publicó en agosto del 2020 y hasta el momento cuenta con 9 citaciones.
Su autor principal es Rei Sabina Shibuya. Ella es oncóloga pediatra en el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland, en Estados Unidos, y actualmente cuenta con 18 publicaciones. Bueno, como introducción a este artículo de manera general, pues nada más cabe recalcar que pues la etiopatogenia de la enfermedad de Kawasaki sigue sin estar clara, pero pues en este artículo lo analizan de dos diferentes perspectivas: la susceptibilidad genética, de la cual ya hablamos, y del probable agente infeccioso. Entonces, existen informes de que existe agregación familiar de la enfermedad y una mayor prevalencia al noreste de Asia, lo que indica pues la susceptibilidad genética. Se han propuesto diferentes factores desencadenantes, como mencionaba la infección, y que todos los niños menores a 6 meses tienen una transmisión pasiva de inmunoglobulinas y que rara vez desarrollan la enfermedad. Estos son los factores desencadenantes propuestos también para el síndrome inflamatorio multisistémico, que pues se cree que el desencadenante principal es el COVID-19, que también existe predisposición genética y que también hay una tormenta de citocinas, muy parecido a lo que ocurre en la enfermedad de Kawasaki, con la diferencia pues que no tenemos el desencadenante etiológico específico. De manera reciente, pues como todos sabemos, se ha informado de un aumento de los pacientes con COVID-19 que superponen a la enfermedad de Kawasaki con el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. En pues ambas enfermedades comparten varios síntomas comunes, como por ejemplo la erupción cutánea, la linfadenopatía, la lengua en fresa y también la elevación de los biomarcadores inflamatorios. Sin embargo, el síndrome multisistémico inflamatorio en niños en COVID-19 tiene estas características que son más específicas de él, como un inicio más avanzado de la enfermedad, porque se ha visto también en niños más grandes y en adolescentes, la prevalencia de síntomas abdominales, y también tienen más casos de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Ahora, la metodología de este artículo fue pues realizar una búsqueda en Ishushi, que es una base de datos médica japonesa, y en PubMed. Aquí se utilizaron términos como enfermedad de Kawasaki, simultáneo, hermano y las palabras japonesas equivalentes. Lo que se buscaron fue casos familiares que tuvieran enfermedad de Kawasaki para pues tratar de explicar un poquito mejor la susceptibilidad genética que conducen a la susceptibilidad del huésped. Y esto pues con el objetivo de comprender si al comprender la etiología de Kawasaki pudiera proporcionar nueva información sobre la patogenia de este síndrome inflamatorio multisistémico, y también lo contrario, entender un poco la patología de este síndrome para poder llegar a comprender mejor la enfermedad de Kawasaki. Y bueno, esta es una tablita, nada más puse la mitad de los casos, pero fueron generalmente 12 casos familiares que se encontraron en las bases de datos. Estos generalmente, si se fijan, habían bastantes gemelos monocigotos. La edad de presentación, pues como sabemos, niños menores de 5 años, y estos pues fueron todas las características clínicas que tenían, que son las características de Kawasaki que ya mencionamos, y los resultados, que la mayoría tuvieron mejoría. Nada más se reportaron la muerte en 2 casos, y en estos los datos clínicos estaban no disponibles. Y también algo importante que mencionar es que se menciona que hubo 2 epidemias de sarampión en ese momento. Entonces, los resultados de esta búsqueda es que se encontró que el intervalo de aparición entre los casos fue de menos de 7 días para la mitad de las familias. En este informe se encontró que los casos incluían más gemelos, trillizos o incluso cuatrillizos de lo esperado en la población general, y esto pues sugiere la heredabilidad de la enfermedad. Y también uno de los hallazgos interesantes que vimos es un caso que mostró el eritema en el sitio de inoculación de la BCG, y recordemos que esta también se había relacionado pues con el COVID-19 en estudios anteriores. Además de esto, algo importante es que se había reportado que hubo una epidemia de sarampión antes de que los pacientes presentaran enfermedad de Kawasaki. Entonces, en base a esto se informa que la vacuna del sarampión pudiera proporcionar protección contra el COVID-19,
porque estos hallazgos sugieren también la posibilidad de que las respuestas inflamatorias impulsadas, ya sea por la vacuna BCG o por la del SRP, puedan reaccionar contra el SARS-CoV-2 y esto da lugar a una rápida eliminación del virus o que la exposición a estos patógenos desencadena una cascada común en la inmunidad y que algunas veces induce el exceso de inflamación que está observado en aquellos casos graves que tengan síndrome inflamatorio multisistémico y en la enfermedad de Kawasaki. Y ya como discusión del artículo, pues recordar que el síndrome inflamatorio multisistémico en COVID-19 pues no se limita a los niños, que varios de estos síntomas únicos sí muestran mayor prevalencia en números, lo que llegara a sugerir de que el envejecimiento de las personas podría modificar el entorno inmunológico y la respuesta en nuestros cuerpos. Y pues también la susceptibilidad genética que da como resultado tanto de enfermedad de Kawasaki como el síndrome inflamatorio multisistémico, que influyen los factores del huésped afectados probablemente por el envejecimiento que aún no se determina, pero que realmente valdría la pena evaluar las posibles similitudes y diferencias entre estas dos enfermedades y entre los dos grupos de edad también. Y bueno, ya como conclusiones de ambos artículos, pues nada más recalcar que en la actualidad la comprensión completa de la enfermedad de Kawasaki es limitada y sobre todo porque no se ha encontrado el agente etiológico identificado, que aunque numerosos estudios han ayudado realmente a comprender el tratamiento de los casos complicados de la enfermedad de Kawasaki, todavía pues existen nuevas opciones terapéuticas que están más disponibles y sobre todo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones cardíacas. A medida que se entra en una nueva década de investigación, muchos de los niños que tuvieron enfermedad de Kawasaki anterior ya actualmente están entrando en la edad adulta y el seguimiento a largo plazo para abordar las posibles complicaciones cardíacas se vuelve pues cada vez más relevante para los médicos en todo el mundo. Como conclusiones personales, la enfermedad de Kawasaki es la vasculitis más común en la infancia y a pesar de los diferentes años ya de estudio, pues la etiología sigue siendo desconocida, el diagnóstico aún se basa en criterios clínicos y de laboratorio. Recordar que los aneurismas de las arterias coronarias y la miocarditis son complicaciones cardiovasculares frecuentes, sobre todo pensar en la miocarditis que se desarrolla en la fase aguda de la enfermedad y que puede estar relacionada a arritmias y también al desarrollo de fibrosis. Y también en estudios previos se ha reportado que existe también la presencia, aunque sea en una pequeña proporción de pacientes, aneurismas de las arterias coronarias en aquellos pacientes con COVID-19 que desarrollan síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, en estos pacientes vale la pena también llevar un seguimiento cardiológico, probablemente por las similitudes que tenga con la enfermedad de Kawasaki y pues seguir estudiando más allá todas las complicaciones cardiológicas. Y pues que estos estudios a largo plazo serían esenciales para estudiar al mismo tiempo estas enfermedades y ayudar a comprender la una con la otra. Sería todo. Muchísimas gracias.